Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Buenísimo. Hoy nos adentramos en un tema que parece sacado de una película de espías, ¿eh? A ver. La influencia de la CIA en el pensamiento de los intelectuales franceses durante la Guerra Fría. Oh, interesante. ¿Y de dónde sacamos esta información? De un artículo en la web italiana, L'Antidiplomático. Ah, mira qué interesante. Una perspectiva externa sobre este periodo histórico. Claro, una mirada desde afuera siempre puede aportar algo nuevo. Exactamente. Y el artículo ya empieza con una reflexión bastante provocadora, ¿no? La autora recuerda el optimismo generalizado después de la caída de la Unión Soviética, Sí. pero confiesa que ella y su círculo no lo compartían. En serio. ¿Por qué no? La mayoría lo vio como al fin de una era de tensiones. Claro, esa era la visión predominante. Pero la autora argumenta que la desaparición de la URSS desestabilizaría el mundo. Interesante. Temían que sin un contrapeso al capitalismo, este se volviera aún más voraz. Tiene sentido. Y usa una cita de Moby Dick que me encantó. Ah, sí. Mi motivo y mis fines son tontos, pero mis medios son racionales. Wow. Eso es fuerte. La autora sugiere que una lógica similar podría estar impulsando la escalada de tensiones que vemos hoy en día. Es un paralelismo inquietante, sin duda. Totalmente. Y volviendo al artículo, la autora menciona el libro de Francis Turner Saunders, La CIA y a la Guerra Fría Cultural, Ajá. para hablar de la batalla cultural que la CIA libraba en Europa. O sea, mientras en Estados Unidos se vivía el macartismo y se planeaban bombardeos a ciudades soviéticas, en Europa se libraba una guerra más sutil. Exacto. La CIA buscaba promover la cultura estadounidense y desacreditar el marxismo, que tenía mucha influencia entre los intelectuales europeos. Claro, el marxismo proponía un modelo social alternativo al capitalismo. Y aquí es donde entra en escena lo que la CIA denominó teoría francesa. Teoría francesa, ¿a qué se refiere? La autora explica que la CIA usaba este término para referirse a un grupo de pensadores franceses como Foucault, Deleuze, Derrida, Althusser. Ah, nombres que resuenan en la academia, sin duda. Sin duda. Pero ¿por qué la CIA se fijaría en ellos? Porque, según la autora, la CIA veía a estos pensadores como claves para alejar el discurso intelectual del marxismo prosoviético. Ya veo, si estos pensadores influían en la academia y en la opinión pública, podían debilitar el atractivo del marxismo. Exactamente. Y para entender cómo la CIA intentó influir en esos pensadores, la autora nos lleva a un evento clave: la conferencia de 1966 en la Universidad Johns Hopkins. Una conferencia académica como herramienta de la Guerra Fría. Parece increíble. Lo sé, ¿verdad? Pero según el artículo, esta conferencia fue fundamental para la difusión de la teoría francesa en Estados Unidos. Es fascinante cómo algo aparentemente tan inocente como una conferencia académica puede tener un trasfondo geopolítico tan complejo. Totalmente. Y a partir de aquí, la autora profundiza en la figura de Louis Althusser, un filósofo marxista que fue objeto de varias críticas. ¿Y qué tipo de críticas recibía? Por un lado, se lo acusaba de apoyar al maoísmo, justo cuando Estados Unidos y China empezaban a acercarse. Claro, eso podía generar desconfianza hacia su pensamiento. Exactamente. Y la autora también cita a un académico de la Universidad Estatal de Moscú que criticaba a esos pensadores franceses por su falta de interés en la realidad de la sociedad soviética. O sea, que se interesaban por el marxismo como teoría, pero no por cómo se aplicaba en la práctica. Exacto. Y esto nos lleva a un punto crucial: las protestas estudiantiles de mayo de 68 en Francia. Un momento histórico de gran agitación. Sin duda. ¿Qué papel jugaron estos intelectuales en ese contexto? Es una buena pregunta. La autora nos muestra que la participación de estos pensadores en las protestas fue bastante diversa. Algunos más comprometidos que otros, supongo. Exactamente. Algunos, como Lacantean, apoyaron abiertamente a los estudiantes, mientras que otros, como Levi-Strauss, se mostraron críticos. Y Foucault. Él es una figura central en la teoría francesa. La autora cita a Gabriel Roquil, quien argumenta que Foucault, a pesar de que más tarde se alinearía con el movimiento, en realidad contribuyó a las reformas universitarias del gobierno de De Gaulle. ¡Qué paradoja! Un pensador que criticaba el poder, pero que sin quererlo contribuyó a fortalecerlo. Exactamente. Y todo esto mientras la CIA observaba de cerca, analizando cómo la marea intelectual en Francia iba cambiando. Y preparándose para capitalizar esos cambios en beneficio de sus propios intereses. En la próxima parte de nuestra inmersión profunda analizaremos cómo la CIA interpretó esos cambios y cómo los utilizó para promover su agenda. Y ese cambio del panorama intelectual que mencionabas, ¿cómo lo interpretó la CIA? Bueno, la autora del artículo analiza un documento desclasificado de la CIA de 1985. Ajá. Se titula Francia, defección de los intelectuales de izquierda. ¿Y qué dice ese documento? Bueno, lo que me llamó la atención es la franqueza con la que la CIA reconoce que la cultura y las ideas son armas poderosas. Claro, como herramientas para moldear la opinión pública. Exactamente.
El documento, que se hizo público gracias a la Ley de Libertad de Información, detalla cómo la CIA se propuso contrarrestar la influencia de la izquierda francesa en la posguerra. ¿Y cómo lo hicieron? Primero, intentaron desmantelar la imagen heroica que los comunistas franceses se habían ganado durante la resistencia. Tiene sentido. Si la gente admiraba a los comunistas, sería más difícil presentar a la Unión Soviética como una amenaza. Exacto. Y al mismo tiempo la CIA buscó rehabilitar la imagen de la derecha francesa, que estaba muy asociada al régimen nazi. Una tarea complicada, sin duda. Sí, pero el documento de la CIA revela que a principios de los 70 ya estaban satisfechos con el surgimiento de la derecha en Francia. Y se atribuyen el mérito. Sí, afirman con cierto orgullo que los intelectuales franceses empezaban a ver a la Unión Soviética con recelo y a apreciar la cultura y la democracia estadounidense. Un cambio radical, si pensamos que pocos años antes el marxismo era la corriente dominante. Totalmente. Y este cambio se tradujo en un declive del comunismo y del marxismo en Francia. La autora argumenta que este proceso se vio impulsado por la demonización de Stalin y de la historia de la URSS. Un proceso que, por cierto, sigue generando controversia. Sin duda. Y mientras la izquierda se debilitaba, la derecha ganaba terreno. Surgen los llamados nuevos filósofos y los historiadores revisionistas. ¿Quiénes eran estos nuevos filósofos? Eran un grupo de pensadores que criticaban la Revolución Francesa, el socialismo y el marxismo en general. Se alineaban con el pensamiento estadounidense y se oponían a la Unión Soviética. Encajando perfectamente con la estrategia de la CIA. Exactamente. Y la autora sostiene que estos intelectuales recibieron apoyo de la CIA para difundir su mensaje. Un mensaje que, según ella, buscaba deslegitimar cualquier forma de pensamiento crítico con el capitalismo y la hegemonía estadounidense. O sea que la CIA no solo buscaba combatir al comunismo, sino cualquier idea que pudiera desafiar el orden establecido. Eso es lo que argumenta la autora. Y esta campaña de desprestigio amplificada por los medios de comunicación tuvo un impacto considerable en la sociedad francesa. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de todo esto? Según la autora, el resultado fue una izquierda fragmentada, debilitada, incapaz de oponer una resistencia efectiva a las políticas imperialistas de Estados Unidos. ¿Mencionó algún ejemplo concreto? Sí, habla de la falta de una oposición fuerte a la guerra en Yugoslavia, por ejemplo. Podríamos agregar la falta de una respuesta contundente a la actual amenaza de un conflicto nuclear. Exacto. Y la autora plantea una pregunta inquietante. ¿Fueron estos intelectuales franceses cómplices conscientes de la agenda de la CIA? Nos convirtieron en lo que se conoce como idiotas útiles. Esa es la cuestión. ¿Fueron manipulados o se dejaron manipular? Un dilema que nos lleva a reflexionar sobre la complejidad de la influencia intelectual y el papel de la ideología en la historia. Totalmente de acuerdo. Y es importante tener en cuenta que la CIA no actuaba en el vacío. El contexto geopolítico de la Guerra Fría, el miedo al comunismo, la lucha por la hegemonía mundial, todo esto creaba un clima propicio para este tipo de operaciones. Es cierto. Es como si la Guerra Fría fuera un tablero de ajedrez gigante y los intelectuales, las piezas que se movían en una partida mucho más compleja de lo que parecía a simple vista. Una partida donde las ideas, los discursos, las narrativas se convertían en armas. Exacto. Y en la próxima parte de nuestra inmersión profunda, analizaremos con más detalle cómo este juego de influencias afectó a figuras clave como Foucault y qué consecuencias tuvo para el pensamiento de izquierda en Francia. Hablando de Foucault, la autora profundiza en su base. Sí, cita a Gabriel Rockil, que afirma que la CIA consideraba a Foucault el pensador más profundo e influyente de Francia. ¡Qué fuerte! ¿Y por qué Foucault en particular? Según Rockil, a la CIA le interesaba la crítica de Foucault a las teorías sociales racionalistas de la Ilustración y a los movimientos revolucionarios. Claro, Foucault cuestionaba la idea de progreso lineal, la emancipación a través de la razón. Exacto. Y eso para la CIA era una herramienta útil para socavar el pensamiento de izquierda. Ya veo. Si se deslegitiman los fundamentos de la izquierda, se deslegitiman sus propuestas políticas. Precisamente. Y la autora va un paso más allá. Argumenta que la CIA promovió un clima antisoviético y antimarxista en Francia, presentando su propaganda como información objetiva, como análisis imparcial. Y al mismo tiempo difundían una visión distorsionada de la Unión Soviética y del marxismo. Una estrategia que, por desgracia, ha sido muy efectiva a lo largo de la historia. Totalmente. Y la autora menciona un ejemplo clave: la demonización de Stalin y de la URSS. Una demonización basada en muchos casos en información falsa o tergiversada. Exacto. Esta demonización no solo sirvió para justificar la Guerra Fría, sino que ha tenido un impacto duradero en la percepción de la izquierda en Occidente. Sin duda. Y la autora nos invita a reflexionar sobre las consecuencias de todo esto. ¿A qué se refiere? Argumenta que la fragmentación de la izquierda, su incapacidad para articular una crítica contundente, allanó el camino para las políticas imperialistas de Estados Unidos. Y menciona, por ejemplo, la intervención en Yugoslavia.
y la actual amenaza de un conflicto nuclear. Exacto. Y nos deja con una pregunta inquietante. ¿Podría estar sucediendo algo similar en la actualidad? Nuevas formas de manipulación intelectual. Esa es la pregunta que nos plantea la autora. ¿Qué fuerzas invisibles están moldeando las ideas que consumimos, las narrativas que damos por sentadas? Una pregunta que nos invita a ser más críticos, a cuestionar las fuentes de información. A no dar nada por sentado. Totalmente. Y con esa reflexión creo que podemos dar por concluida esta inmersión profunda. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje. Espero que les haya resultado tan estimulante como a nosotros. Y recuerden, Ah, la mejor arma contra la manipulación es el pensamiento crítico. gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. No olvides compartirlo y apoyar nuestro trabajo. Hasta la próxima.